Dentro del mundo agrario, la utilización masiva de pesticidas como método universal de producción de alimentos está siendo revisada en el mundo entero debido a la residualidad que estos productos podrían dejar sobre el agua, los suelos y los propios alimentos que ingerimos, con los consiguientes riesgos sobre la salud medioambiental y humana. La agricultura orgánica o agroecología se plantea como una manera de trabajar las tierras agrarias de modo eficiente, obteniendo adecuados rendimientos y con un mínimo o nulo impacto ambiental. Es una técnica aplicable no solo a huertas familiares, sino también en campos de mediana y gran escala. Estamos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la huerta orgánica del vivero que tiene la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Muchas veces se asocia a la agroecología o la agricultura orgánica con este tipo de huertas de escala familiar, sobre todo debido a la difusión de los planes de asistencia social, tipo ProHuerta o planes municipales, que se han difundido con gran éxito luego de las crisis de 2000 y 2001, por las cuales pasó el país. No obstante, es poco conocido que también estas tecnologías de producir sin el uso de agroquímicos pueden usarse en campos medianos o grandes. La idea de este video es conocer cómo se realiza la agricultura orgánica sin el uso de agroquímicos en campos que van desde las 2 hasta las 4000 hectáreas y que están situados en la zona de influencia de la Universidad de Río Cuarto. Nuestra provincia de Córdoba cuenta hoy con 89 campos certificados como orgánicos, que poseen desde 2 hasta 4000 hectáreas. Estos campos ocupan una superficie total de 67.120 hectáreas. El 62% de esta superficie está destinada a la producción agrícola ganadera y el resto a cultivos industriales. Los campos o agrosistemas son ecosistemas altísimamente modificados. Un campo orgánico también lo es, pero el grado de modificación es menor. Dicho en otras palabras, se trata de acompañar a los ciclos propios de la naturaleza, no de ir en su contra, sino de integrar todas las especies que la naturaleza nos ofrece con las que queremos cultivar. El agricultor biodinámico va estando atento no solamente a lo primario, que es que el suelo tenga la humedad suficiente para sembrar, que sea el momento más óptimo del año para la siembra, etc., sino también a los ritmos cósmicos más sutiles, a los distintos ritmos que tiene la Luna, a la posición de los planetas también en su recorrido por el zodíaco. Es decir, que se toma atención al mundo estelar también, a las constelaciones del zodíaco, que son las constelaciones por las cuales pasa el Sol y la Luna y los planetas en su recorrido anual, mensual, y cada cuerpo con sus ritmos. Y para ello usamos un calendario que se elabora cada año, que nos guía un poco en estos distintos ritmos para ordenar un poco nuestro trabajo. Digamos, no lo usamos ni muy estrictamente, ni es, digamos, algo que tenga que frenar nuestro trabajo, sino que es algo muy experimental también y muy orientativo, pero tiene un carácter muy experimental, pero también un carácter, digamos, de guía, ¿no? Calendárico. O sea, la agricultura es una actividad calendárica, siempre lo ha sido, y el no prestar atención a ciertos ritmos cósmicos permite hacer agricultura, pero sin mejorar, digamos. Es una agricultura que tiene mucho más posibilidades de fracaso, mucho más posibilidades del deterioro progresivo de la calidad de los productos, mientras que una agricultura practicada, estando lo más atento posible a esos ritmos cósmicos, tiene mucha ayuda para poder mejorar el resultado, mejorar la calidad y
y lograr, por ejemplo, un mayor prendimiento en esquejes, en plantines, mayor prendimiento de un injerto que se realice, mayor conservación, mayor tiempo de conservación de un producto agrícola que se coseche y con mayor calidad, tanto de sabor como de color. Y el monte estaría aprovechado, como decía, por la ganadería y por la apicultura en primavera. Y la parte agrícola, empezamos haciendo maíz, pero como son superficies chicas y no teníamos maquinaria, tuvimos que contratar trabajos, pero en la zona, como son superficies chicas, no les conviene, casi no las trabajan al final o mal. Entonces decidimos hacer pastura para las abejas y para los animales. Se hace ganado de cría, Hereford, y la abeja aprovecha toda la floración de primavera. El monte florece, estalla en primavera. Florece espinillo, coco, muchas especies herbáceas silvestres. Más o menos de un periodo entre agosto, depende cuando termina de hacer grande frío, hasta octubre. Hay una floración que acompaña el desarrollo de la colmena. Que nosotros sabemos que tenemos que invertir tiempo y trabajo en llenar el campo de árboles, no solamente por bienestar, digamos, por bienestar animal, para mejorar, porque eso es lógico, sino que además para mejorar la calidad que tiene el ambiente. Los árboles nos tienen que funcionar, digamos, como nuestra cortina de protección hacia lo que pasa en el exterior. Nosotros estamos rodeados, para situarnos, este campo está rodeado por maní. Entonces tenemos aplicaciones prácticamente cada 2 semanas. Hay alguna aplicación entre fungicida o... Sí, siempre hay aplicaciones de algo, no sé por qué, pero siempre están pasando con algo. Así que, bueno, la idea también es lograr por lo menos en una primera etapa un arbolado perimetral en el campo. Y después, bueno, ir viendo cómo podemos distribuirlo en ir distribuyendo los árboles en cada parcela. Se hace una producción de cría y engorde, sería un ciclo completo. Y hoy en día, viendo un poco de tener un bienestar de los animales, estamos tratando de introducir plantas, los cuales son álamos guardi, para darle un poco de sombra al animal, que no tenga tanta incidencia los vientos, la insolación. Los álamos aportan una gran cantidad de nitrógeno, aparte con las raíces va rompiendo un poco de las estructuras de suelo, que a veces cuando se siembran pasturas hay en lugares que uno ve que no tienen un buen crecimiento por un piso de arado que puede ser, o por estructuras del suelo que son muy duras, y el álamo nos estaría ayudando a romper todas esas estructuras del piso. El animal se siente muy tranquilo, y aparte con la orina y la bosta le está aportando material también para que el árbol tenga un buen crecimiento, y nos estaría ayudando al álamo a estarlo podando y no tener que nosotros estar podando las partes de abajo hasta los 2 metros, 2 metros y medio que puede estar alcanzando un animal. El árbol va a estar completamente limpio. Obviamente que para empezar a entrar a una parcela con árboles el primer año, en el campo hemos probado con ponerle boyeros eléctricos a una distancia de 1 metro, ya que las plantas son muy finas, tienen un diámetro muy fino, y la primera tendencia del animal es a rascarse, a ir a observarlo, y por ahí lo puede quebrar o doblar, y hace muy poquito que están puestas, entonces la planta empieza
a sufrir, pero después del segundo o tercer año de que está puesta la planta ya se lo puede largar tranquilamente sin ningún boyero y va a estar conviviendo el árbol con el animal sin ningún inconveniente. Ante todo, las plantas deben ser fuertes y sanas, saber defenderse por sí mismas. Además, la propia biodiversidad generada hace que los insectos se confundan. Hay que permitir el desarrollo del hábitat de las especies predadoras y parásitas, que son especies, aves, insectos, hongos, que se alimentan de las poblaciones de insectos dañinos. Estas especies benéficas cumplen parte de su ciclo en las plantas silvestres, por lo que no hay que descartarlas del campo. Otra cosa fue descubrir, porque en realidad por ahí la formación que tenemos nosotros, yo siempre digo, a nosotros siempre nos enseñan a usar los microscopios, pero nunca nos enseñaron a usar un binocular. Y siempre tenemos una visión totalmente reducida, quizás a un puntito en la hoja, y nos olvidamos de ver todas las condiciones que hay externas. Y otra cosa fundamental fue darse cuenta que predadores no eran solamente las chinches, las avispitas o quizás alguna vaquita, sino que en realidad existe una gama impresionante de arañas que hacen una limpieza espectacular, porque esas están constantemente en el campo y hay que cuidarlas. Y por ahí eso es una falta, porque todavía a nosotros nos cuesta lograr identificar arañas, en qué momento del ciclo están, o por ahí conocer el ciclo biológico para empezar a cuidarlas también. Y otra cosa que hemos descubierto recientemente, casi como si hubiéramos encontrado América, son los pájaros. Porque, bueno, lo suponíamos, pero nunca habíamos dimensionado en realidad el control que hacen los pájaros y lo importante que hay que tenemos que empezar a cuidarlos. Y yo no sé si es que antes no los veíamos o ahora nos parece que encontramos pájaros por todas partes. Digamos, lo que llevamos de 3 meses de estar identificando, ya prácticamente estamos cerca de las 70 especies de pájaros que hay en el campo. Algunas, bueno, son migratorias, otras están, digamos, todo el año. Entonces, la idea no es solamente verlo, sino ver cómo se desarrolla el ciclo, cómo se desarrolla su ciclo con respecto a los cultivos. Y cómo podemos hacer para empezar a protegerlos o a mejorarles su hábitat. Y ahí es donde sale naturalmente lo siguiente: necesitamos árboles. Sino ver cómo se desarrolla el ciclo, cómo se desarrolla su ciclo con respecto a los cultivos. Y cómo podemos hacer para empezar a protegerlos o a mejorarles su hábitat. Y ahí es donde sale naturalmente lo siguiente: necesitamos árboles. Y dentro de toda la diversidad que hay en la huerta que vemos, es muy importante la presencia de flores y la presencia de aromáticas para siempre tener insectos útiles en la huerta, que puedan estar desarrollándose, viviendo allí y controlando los insectos que son plagas, ¿no? Y también ayudando en todo lo que es polinización, en todo lo que es intercambio de pólenes entre las plantas. No tenemos realmente un problema de plagas que nos altere el resultado del año. Puede haber alguna cosa puntual que reducirá un poco algún cultivo, pero no es un tema que nos preocupe, francamente. En cambio, en las malezas sí, quizás el principal enemigo o adversario a tener en cuenta, partiendo de la base que es imposible erradicarlas.
Nosotros tenemos un esquema de cultivo como era el tradicional, con herramientas, y a la vez se agrega después un complemento de extracción de malezas a mano, con cuadrillas contratadas que vienen de afuera estacionalmente. Eso sucede en los cultivos de verano exclusivamente. Durante 45 días de diciembre a mediados de enero es el pico de tarea para esta gente. Y con eso se trata de reducir la competencia de las malezas y tratar de mantener un nivel de enmalezamiento en cada potrero a lo largo de los años, con la rotación que uno plantea, que no se vaya incrementando, digamos, ¿no? Que se mantenga o por lo menos estable, o si se reduce mejor aún. Como última medida, se pueden utilizar pesticidas orgánicos, hechos a base de bacterias, que están permitidos por la legislación orgánica y no tienen un efecto nocivo sobre la población de insectos y aves benéficas. La cuestión es en cuanto a mejorar la calidad de vida, nosotros hoy estamos reduciendo al máximo el uso de agroquímicos. Prácticamente es nulo el uso de insecticidas. Podemos decir que lo que es ganadería a nosotros no nos da un trabajo adicional, lo que sería respetar las normas orgánicas. No es tan distinto que lo que sería la ganadería que había antes en la pradera pampeana. Lo que es sanidad, por ejemplo, que sería un tema que puede parecer más conflictivo, las normas básicas del sistema permiten utilizar la medicina preventiva, digamos así. Todo lo que es vacunaciones, por ejemplo, normales se cumplen igual que en cualquier otro establecimiento. Lo que son desparasitaciones, hay un límite a la cantidad que se hacen por animal en su vida, digamos. Se apunta a la desparasitación al destete y en ese primer año de vida del animal, después por supuesto no se hace más nada. La mosca de los cuernos es un ejemplo también que hace unos años apareció acá por primera vez en la zona y en la Argentina, y rara vez hacemos algo contra ella. Es como que el animal puede convivir, no vemos una gran explosión nunca de la plaga sobre la ganadería. Lo que se utiliza como en caso de haber alguna plaga, que algunas hay, lo que yo diría que es rutinario es la isoca de la alfalfa. Eso lo controlamos con un insecticida biológico a base de Bacillus thuringiensis. Hay 2 o 3 marcas. No hay ningún problema con eso, se controla muy bien. Es quizás la isoca menos agresiva de todas, así que es cuestión de detectarla a tiempo y nada más. En soja rara vez hemos tenido que hacer alguna aplicación por alguna isoca. A veces puede suceder alguna gata peluda norteamericana en casos de siembras más tardías. Como acá prácticamente no se hace soja de segunda, salvo algún lote muy chico, no hay un gran problema en ese sentido, y la plaga aparece en cultivos más tardíos normalmente. Chinches, como en general en toda la zona, ha bajado mucho la población estos últimos años y no tenemos tampoco serios problemas de chinche. El suelo es la base del ciclo de la vida. La única forma de producir alimentos sanos es en un suelo sano. Un suelo sano genera cultivos y pastos sanos, animales sanos y por consiguiente seres humanos sanos. En la agroecología es necesario potenciar la vitalidad de los suelos. El compost
que vimos está muy... la elaboración del compost permanente en la huerta y el principal, digamos, soporte para el crecimiento de las plantas y para el mejoramiento del suelo. Y luego también los purines, los abonos líquidos, cumplen una función equilibradora, nutricional de las plantas en el momento en que hay un estrés por falta de agua, un estrés por frío, o que la planta empieza a decaer por una falta de fertilidad en el suelo, o porque se ha cosechado la planta, como el tomate, por ejemplo, repetidas veces. La ayudamos un poco con un abono líquido que no es en base a fertilizantes químicos ni mucho menos, sino en base a plantas, como por ejemplo la ortiga, las hojas del ruibarbo, los yuyos que crecen en la misma huerta, todo lo que se considera comúnmente como maleza y que nosotros lo consideramos como bueneza o algo que nos ayuda mucho. Hojas de una planta que se llama consuelda, que también la vemos acá en la huerta, que también ayuda mucho a estos purines, y luego las plantas. Los abonos animales prácticamente los usamos solo a través del compost y siempre con la ayuda de los preparados que logran que se humifiquen bien, que se estabilicen bien y luego van a la tierra. No se usan abonos frescos directamente en el suelo. Bueno, la diversidad de flora que existe en el monte o la que creamos, digamos, en el resto del campo, también tiene por finalidad crear una diversidad en la fauna, en la entomofauna, o sea, en la variedad de insectos, que favorecen procesos o regulan otras plagas. Por ejemplo, acá el problema de pulgones no tenemos. Vienen las vaquitas y los comen a casi todos. Regulan la población. Y después, en cuanto a los otros procesos, el de descomposición de la bosta de los animales, en verano hay gran cantidad de unos escarabajos, que estos, ni bien el animal bostea, atacan entre 5 o 6 la bosta y empiezan ya un proceso de descomposición y mezclado con el suelo. Y a las 2-3 horas, quizá un poco más, ya se encuentra permanentemente deshecha con una primera incorporación al suelo. Eso hace que se acelere naturalmente un proceso de descomposición y ya va generando todo un reciclaje de nutrientes de forma totalmente natural. Incorporé hace 4 años un sistema de subsolado profundo de la tierra para hacer el maíz. Pero cuando empecé con el subsolado la tierra quedaba sumamente blanda, esponjosa, y en ese momento yo contrataba una máquina de afuera, un servicio de siembra. Pero como las máquinas de siembra directa se hacen sumamente pesadas para que logren entrar en las tierras compactadas, cuando yo lo metí en el lote mío que estaba completamente esponjoso, se enterró tanta cantidad que me quedaba todo el lote con pozos, o sea, todo pisoteado, todo surcado. Entonces lo que hice fue agarrar una máquina tradicional de grano grueso y le apliqué un sistema de siembra directa liviano, y a partir de ahí, modificando esta máquina vieja, armé una máquina propia de siembra directa que funciona perfectamente en condiciones de suelo compactado como en suelo esponjoso. La agricultura, aún la orgánica, siempre es extractiva de nutrientes, ya que una parte de lo producido por las plantas se va con los granos cosechados. Para mantener siempre vital al suelo, es necesario integrar la ganadería con la agricultura en ciclos de rotación. Los animales cumplen diferentes funciones en los campos agroecológicos que los hacen irreemplazables. La limpieza de maíz, del lote de maíz,
y la mantención de los lechones bajo un maíz desarrollado. Es decir, un maíz que ya está de floración en adelante, los lechones destetados no pueden romper la planta de maíz, pero sí pueden comer todas las malezas que están en el piso. Entonces, una vez destetados los lechones, se echan dentro del maíz y se tiene su alimentación en una punta. Pero los lechones recorren todo el lote de maíz y van comiendo todos los yuyos petizos, entonces se mantienen limpio bajo el lote de maíz. 200 hectáreas que tienen pasturas permanentes. Las pasturas permanentes son pasturas que, bueno, de los cambios más grandes que hubo en cuanto al funcionamiento del campo fue que se dejaron de usar las pasturas puras, digamos, y empezamos a usar mezclas, o sea, hacer pasturas consociadas entre alguna leguminosa y gramíneas. Bueno, y los animales, en realidad lo que tenemos es un plantel de madres que también viene en crecimiento, que son unas 200 madres, que están divididas en diferentes rodeos, un rodeo que nosotros llamamos de invierno y uno de verano, porque en realidad antes los rodeos estaban continuamente con el toro, o sea que no había una división, era continuo. Lo que hicimos fue estacionar, pero no perder, digamos, la ventaja que tiene un rodeo en continuo, porque al tener nosotros lo que logramos de esa forma es tener una oferta en el año distribuida de terneros, y eso es lo que nos proporciona, o sea, a su vez, digamos, sigue así el ciclo, y el gordo también sale durante todo el año, tenemos oferta de gordo. Para eficientizar ese uso del maíz que parte no es digerido por los novillos, sino que lo despiden con sus excrementos, se utiliza cerdos que comen ese excremento. En general he probado hacerlo con distintas categorías de cerdos. Lo hice con cachorros chicos, grandes, y el que mejor resultado me da es la cerda madre con lechones amamantando, porque la cerda prácticamente no le damos otra comida que no sea lo que ellos comen del piso de los novillos, y son sumamente, eso les genera una producción de leche muy alta, y todos los lechones van comiendo, o sea, tiene muy buena leche por parte de la madre, y además comen ellos mismos los excrementos. Y uno ve la preferencia de esto por encima del alimento que uno les da. O sea que si uno les da alimento balanceado, prefieren comer, a lo mejor lo prueban, pero terminan comiendo la bosta del novillo. Como otra especie que tengo dentro del campo son las ovejas, que las ovejas tienen como sentido la mantención de todo el pasto cortado del cuadro de la casa, que es bastante amplio, tiene alrededor de 3,5 hectáreas, 4. Entonces las ovejas mantienen esto limpio y son proveedoras de corderos para consumo. O sea que si uno les da alimento balanceado, prefieren comer, a lo mejor lo prueban, pero terminan comiendo la bosta del novillo. Como otra especie que tengo dentro del campo son las ovejas, que las ovejas tienen como sentido la mantención de todo el pasto cortado del cuadro de la casa, que es bastante amplio, tiene alrededor de 3,5 hectáreas, 4. Entonces las ovejas mantienen esto limpio y son proveedoras de corderos para consumo personal. Y la abeja aprovecha toda la floración de primavera. El monte florece, estalla en primavera. Florece espinillo, coco, muchas especies herbáceas silvestres. Más o menos de un periodo entre agosto, depende cuando termina de hacer grandes fríos, hasta octubre. Hay una floración que acompaña el desarrollo de la colmena. Y la pastura la aprovecha cuando deja el monte, empiezan a florecer las pasturas, que a partir de noviembre, diciembre, hasta febrero, hasta ahora que vimos el Melilotus ese que está plenamente florecido. Y aparecen otras especies, como también en algunas partecitas alfalfa, cardos. Y en otoño vuelve a florecer, hay una floración también del monte, que es el de la salvia azul, o salvia de la sierra, que es una florcita violeta,
que la aprovecha mucho en marzo, abril, ya con las últimas recolecciones de néctar. En este video pudimos ver experiencias locales cercanas a nuestra universidad de campos que están produciendo sin agroquímicos en escala que van desde las 2 hasta las 4.000 hectáreas. La agroecología es un modelo posible, es un modelo creemos que deseable porque permite no solo abaratar los costos al agricultor, sino también trabajar con tecnologías sanas, de bajo o nulo impacto ambiental y sobre todo producir alimentos sanos. En este sentido, queremos rescatar tanto el derecho del consumidor de comer alimentos sanos que no perjudiquen a su salud, como también del agricultor, de no poner en riesgo su salud en la producción de alimentos. Queremos invitar a través de este video a todas las escuelas, instituciones de enseñanza media y universidades a acercarse a estas tecnologías, a tratar de incluirlas en sus planes de estudio y tratar de enseñarlas y aprender también de los agricultores que lo están haciendo también. Y queremos invitar también a los agricultores a que se animen, a que prueben, a que lo intenten, a que se acerquen a las universidades o al INTA o a la gente que está trabajando con la agroecología, y creo que de esta manera nos podemos reencontrar todos con una agricultura amigable con el medio ambiente y que nos permita cuidar nuestra salud y la salud de las generaciones que vienen.